Hola, pues muy buenos días a todas, a todos, a todes. La verdad es que nos da muchísimo gusto que estén con nosotros aquí en la comunidad de bioética y ambiente y les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Jacqueline Alcázar Morales y soy directora de este proyecto de divulgación. En este proyecto lo que hemos intentado pues es promover el cuidado y respeto a la naturaleza, pues desde diversos enfoques estamos pensando pues desde los ecocentrismos básicamente, pero también hemos conformado grupos de estudio, seminarios permanentes, charlas, conversatorios, mesas de debate, etcétera, etcétera, con esta misma finalidad o con este objetivo, promover el cuidado y respeto a la naturaleza. Pero al mismo tiempo, gracias a todas las personas que están aquí y que se han podido ir integrando las diversas actividades que tenemos en este grupo de estudio o de divulgación, pues hemos tenido la oportunidad de conformar vínculos e ir conociéndoles a muchos de ustedes. En este caso, conocimos a Andrea, quien ahora sí que nos vinculó con Maite, y gracias a todo esto tenemos la oportunidad de conformar este conversatorio con el título que como ustedes ya vieron en el cartel son Inventivas Fungi. Entonces, ahora sí, voy a presentar a Maite Pegorano. Ella es fitósofa y yuyera. Es ingeniera agrónoma egresada de la Universidad Nacional de Luján, especializada en agroecología y agricultura biodinámica, específicamente en plantas medicinales. Formó parte de distintas organizaciones del ámbito rural en proyectos relacionados a la tenencia de la tierra, la agroecología, la biodinámica y las plantas medicinales, como también en proyectos de la comunidad rural de Cañuelas, en conjunto con médicos comunitarios. Posteriormente a esto estudió sobre la observación de cielo y astronomía general en el Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires y en el año de 2016 creó el proyecto Astarte, donde investiga, comunica y vincula en relación al reino vegetal con un enfoque ecosistémico, metafísico y antroposófico. Además, a ver, déjenme ver desde 2021 estudia sobre yuyos desde la cosmovisión de la medicina comechingona. Desde el año 2022 co-crea proyecto Liquenizar junto a Rodrigo Tamay, colectivo desde donde se expresan otros lenguajes de lo vivo, otras historias, multiespecie, contadas desde el arte y la ciencia, y desde 2022 vive en el Valle tras la Sierra, Córdoba. Y bueno, pues te agradecemos muchísimo nuevamente, Maite, que hayas aceptado pues esta invitación y te cedo todo este espacio, te cedo la palabra y bienvenida a la comunidad de bioética y ambiente. Bueno, gracias Jacqueline. Hola a todos, a todas. Bueno, primero decir que me encanta ver caras, Ine, Fran, Gesa, o sea, que estén ahí del otro lado. Particularmente este tema que tiene que ver con los hongos, bueno, un poco es esto, ¿no? Lo que estamos viendo, el micelio. Así que agradecerte Jacqueline por la confianza. Y bueno, como no podía ser de otra manera, esto sucede por medio de otra persona que forma parte de este gran micelio. Entonces, bueno, un poco como traer eso a la conciencia, digamos, ¿no? Así que bueno, Inventiva Fungi. Bueno, un poco como cuando surgió la posibilidad de este conversatorio, es como, bueno, digamos, ¿no? Como si tienen que decir algo de los hongos, ¿qué dirían? A mí en este momento me pareció interesante traer esta idea de inventiva fungi como una manera de contar otros relatos desde otros lugares, un poco para contextualizar. Estamos como en un momento de una, o sea, parece una paradoja, pero estamos en una crisis de imaginación. Y en eso los hongos, cuando Jacqueline me abrió la invitación, fue como de una, o sea, ¿cómo crean los hongos? ¿De qué maneras? ¿Qué tienen para traernos los hongos como inspiración?
desde sus maneras de crear, desde sus maneras de imaginar. Y una de las cosas que quiero traer en relación a los hongos es que tiene que ver con esto de la inventiva, digamos, ¿no? Yo ahora voy a compartir la presentación, un poco para contarles la dinámica de, bueno, por lo menos de lo que les propongo, es que este conversatorio sea un micelio, básicamente, y que, bueno, se animen a intervenir, o sea, lo que lo que voy a tratar de hacer es como traerles algunas provocaciones literales. No es una clase ni de micología, ni de, eh, bueno, el hongo me atacó una planta, ¿qué puedo hacer? Sino como, eh, ¿qué relatos nos pueden contar los hongos eh, que nos puedan traer inspiraciones en este momento? Un poco sería como eso. Em, Bueno, estas son láminas de Haeckel, un ilustrador de, contemporáneo de Darwin, digamos. Eh, y un poco para ver, cuando hablamos de hongos, a veces la imaginación se nos va como al hongo de sombrero, digamos, ¿no? Y también traerles, si bien no es una clase de micología, pero sí como ver un poco la diversidad de lo que estamos hablando cuando decimos fungi. O sea, es una diversidad inmensa de formas, ritmos, tamaños. Hay hongos microscópicos, hay hongos que se pueden ver a simple vista, hay hongos que tienen 2500 años, hay hongos, digamos, que tienen el tamaño de 10 canchas de fútbol. O sea, es como un reino muy plástico, muy antiguo, y cuando digo antiguo es como un poco como pensar en los abuelos de la vida, digamos. O sea, si podría decir que los bisabuelos, los tatarabuelos serían las bacterias, las arqueas, los hongos son los abuelos, digamos, ¿no? Y como tales tienen como la historia de la vida en sí misma, en sus cuerpos. Nosotros también, pero nosotros de alguna manera somos como una emergencia de todo eso que sucedió, digamos, ¿no? En otros momentos de la historia del planeta Tierra. Em, y esta es una frase bueno, que estaba ahí también en la difusión del conversatorio, que me parece muy interesante también para concebir qué es el micelio, digamos, ¿no? ¿Qué rol ecológico, dónde entran los hongos, digamos, ¿no? Y dice, el micelio es tejido conjuntivo ecológico. Tejido conjuntivo ecológico. La costura viva en la que buena parte del mundo está cosida en relaciones. Bueno, hay varias cosas para decir en relación a esto. Primero, esta idea de que André brevemente se va a estar conectando. La idea de que somos creados en compañía. Cuando hablamos de inventiva, ¿qué es inventar? Entonces uno podría decir, bueno, inventar, no sé, ¿qué es inventar para ustedes? Alguien que tenga ganas de compartir. Quien quiera abrir su micrófono con toda confianza. No sé, se me viene algo así como desde el inventar, la primera palabra que me surge es el crear, ¿no? Como que el crear algo. Gracias, Yo Gesa. pensaba de las cosas conocidas, de lo que conocemos, poder darle una vuelta de rosca y ver hacia dónde, de lo que por ahí es más cotidiano, buscar una forma de expresarlo de otra manera si no estoy conforme con lo que está pasando, ¿no? O cómo está pasando. Esta creación, invención desde, no sé, no para mí es desde una cosa conocida. Mm. Eh, Asesina. hola, Sí, hola, buenos días. Un placer escucharles. Eh,
Bueno, pues es que ya ahorita me surgió la duda. ¿Es lo mismo mm, innovación que inventar? Porque inventar viene desde tu imaginación, ¿no? Y sí, ciertamente, pues aterriza en crear algo, pero es algo novedoso, algo que no había estado nunca, ¿no? Porque en innovar, innovas a partir de algo que seguramente ya está, ¿no? Le das otra utilidad, lo transformas, pero inventar es más allá, bueno, para mí, ¿no? Y tiene Mm. que ver también con la imaginación. Y en el caso de de la naturaleza, hay pues, qué inventos tan qué ingeniosos y tan maravillosos, ¿no? Crea. Gracias, ese es mi comentario. Yes. Bueno, abrirles que está bueno, ¿no? Como también dentro de lo que concebimos como que es una inventiva, que es inventar, crear, innovar. em, y en ese sentido, bueno, los hongos también son inventores de un montón de cosas, digamos. Eh, pero les vuelvo a traer esta idea de que nada se crea solo, todo se va a co-crear y todo va a ser como en la vinculación y en las relaciones es que las cosas se cocinan, se gestan. No es que tenemos como un poco esta idea o sea, como el árbol filogenético y bueno, y donde surgen el reino animal, donde surgen las plantas y donde entran los hongos. Ahora, esto es una abstracción total, porque, bueno, Lynn Margulis trae algo de esto, ¿no? Lynn Margulis, recomendadísima. Yo empiezo a recomendar libros. Los que me conocen ya me conocen. Planeta Simbiótico. eh, Hermoso libro. Lynn Margulis lo que plantea es que el árbol filogenético no es un árbol con ramas como tal, sino que se parece más a la estructura de una malla, donde hay conexiones entre esas ramas, entre comillas, y donde hay, digamos, intercambios genéticos. Podemos hablar de los genes como inventos, ¿sí? Los genes son la manera en que la vida tiene para preservar los inventos de lo que, digamos, se va inventando, digamos, ¿no? Y en eso los hongos, que están acá como medio como una rama más, eh, son una co-creación de la vida, ¿sí? Y pensar cómo en esa co-creación les invito no solo a pensar en los hongos, en las bacterias, sino como la idea de invento como las formas que la vida tiene de inventarse un cuerpo, cómo la vida se inventa cuerpos, cómo se inventa distintas maneras de estar, maneras de vivir, maneras de hacer mundo, maneras de inventar. O sea, cómo podemos ver a los seres vivos, y no solo a los seres vivos, a todo lo manifestado, como, de alguna manera, como soportes de esa vida. Eh, esta pregunta sería, ¿de cuántas maneras diferentes la vida puede pronunciarse, experimentarse, hacerse presente? Y traería en añadidura esta pregunta de ¿qué porta el cuerpo? Que, bueno, es una pregunta, por un lado, podemos decir como filosófica, pero también que rompe con la jerarquía tan anclada que tenemos del antropos, ¿no? Como somos humanos, estudiamos el mundo como humanos y contamos relatos humanos. Bueno, eso no nos viene funcionando. O sea, no venimos bien. O bueno, algo hay que revisar. Y en eso es como una invitación a romper con la manera que tenemos de construir relatos y poder pensar la vida en sí misma, pronunciándose, experimentando
de qué distintas maneras los distintos cuerpos son maneras de experimentar, son maneras de conocer. No es igual como va a conocer un hongo que como va a conocer una planta, que como va a conocer un pájaro. Si bien el hongo, la planta y el pájaro están dentro del mundo del otro, entonces va a haber algo del percibir y ser percibidos, del modificarnos, del afectarnos, que va a estar ahí. Pero la manera de conocer del hongo y de experimentar va a ser propia. Entonces, la invitación es a pensar los cuerpos como soportes de la vida, como maneras en que la vida, también lo podemos llevar como un plano de, también que lo sagrado se puede manifestar, ¿no? O sea, cómo todo lo creado en la naturaleza, todo lo manifestado es sagrado, ¿no? Digamos, no es que lo sagrado está confinado al humano, hechos a imagen y semejanza, y los hongos no. Los hongos no, bueno, no les tocó. Em, entonces en esto, em, ¿cómo podemos ver ese dejar que la vida se exprese a través nuestro? Y algo como de romper con... Tenía algo que les quería leer, a ver dónde está. Creo que está acá. Acá. Ahí les voy a leer algo de Retorno al Humus, de Giraldo, una meditación ambiental sobre la muerte, se llama. Y en un momento dice, ¿no? Habla de esa condición de nuestra animalidad radical en la que somos depredados, devorados, masticados y encarnados como alimento en otros, es quizá el mayor de los miedos de nuestra cultura. La extraña idea de que tenemos un lugar privilegiado por fuera de la naturaleza, distinta a cualquier criatura, en el fondo encubre el miedo a la amenaza de convertirse en otro, de venir ajeno a sí mismo. Entonces, como es esa resistencia, ese miedo a poder percibirnos que el otro esté dentro nuestro o que podamos convertirnos en otro, eh, en nuestra cultura ha generado una decisión digamos, de esta paradoja así, naturaleza o cultura, de separarnos de la naturaleza, de vernos afuera. eh, y en ese sentido es como que nos cuesta ser permeables a pensar que no hay una jerarquía, digamos, ¿no? Es como que hay algo del cartesianismo que todavía nos resuena dentro. Las montañas, los ríos son recursos naturales que están ahí para ser explotados por el hombre, ¿no? Entonces, como que hay lógicas que todavía siguen estando instauradas. em, entonces, en esta idea de dejar que la vida se exprese a través nuestro, es también asumir que los humanos, en este momento, somos la vida expresándose a través nuestro, con todo lo que podamos eh, estar de acuerdo o no, digamos, también somos la expresión de esa vida, de esa inteligencia. No estamos escindidos, no estamos separados, somos eso también. Somos hongos también, somos plantas también. Y en eso también traer, en esto de que los seres experimentamos y por medio de la experimentación conocemos. El conocimiento es algo propio de la vida, no es un método, no es un digamos, uno puede hablar del método científico o puede hablar de teoría del conocimiento, pero el conocimiento es algo propio de cualquier ser encarnado. O sea, una mariposa conoce a través de sus sentidos. Los sentidos son la puerta del conocimiento y ese conocimiento es compartido con otro.
con el árbol donde va a empupar, con la flor que va a ir a alivar. Hay un conocimiento que tiene que ver con un conocimiento vincular. Es vincular, siempre es vincular. Y eso es lo que va a modificar, y esa modificación es lo que va a abrir una oportunidad inventiva. Es una cocreación. Y en esa cocreación, las formas de inventar y lo que se inventa tiene que ver con, de repente, cambios que se van dando, que esos cambios generan otros cambios o otras resonancias en otros, y se va haciendo como una suerte de, digamos, como afectaciones que van teniendo ciertas resonancias que van generando nuevas formas de comunicarse, nuevas formas de reproducirse, nuevas formas de alimentarse, nuevas formas de lo que sea. Y en eso tenemos que hablar, como yo le digo, la historia de la creatividad, en cuanto a que podemos pensar la historia de la vida, del planeta Tierra, como la historia de la creatividad. Como esa misma vida, que como diría Cosia, es una misma vida metamorfoseándose hace 4.500 millones de años, es una misma vida. Cuando un sapo se come un mosquito, ese mosquito, esa vida está reencarnando en el sapo, que al sapo se lo va a comer el zorro. Y o se va a morir y se lo van a comer las bacterias y los hongos. Digo, siempre es como la misma vida, que uno podría decir, sí, materialmente sí, sí, y al mismo tiempo hay algo como de esto de asumirnos en la vida compartida que somos, digamos, ¿no? Nuestros átomos pasaron en algún momento por alguna planta. Imagínense, en estos 4.500 millones de años, nuestros átomos, que son el mismo polvo de estrellas, digamos, todos compartimos el mismo polvo de estrellas, podríamos decir. Todos compartimos el mismo soplo, hace millones de años. Entonces, esto se los traigo para ir como de a poco como erosionando esos bordes que tenemos del ántropos, que, eh, que no somos tan distintos, digamos, ¿no? Y en esa historia de la vida se han ido inventando formas de estar que también las hemos heredado nosotros, digamos, ¿no? O sea, se puede decir que en la historia de los 4.500 millones de años de la Tierra, hubieron, algunos dicen 6 grandes extinciones masivas, otros dicen 8, otros dicen 5. Pero en sí, un poco lo que trae Lynn Margulis es que la evolución viene de evolvere, que significa desenrollar. Entonces, hay algo que se está desenrollando en la evolución. No es una escalera, es algo que se va desplegando. Y para que eso se despliegue, se necesitan de pulsos marcados de cambios abruptos, donde las especies no llegan a adaptarse, muchas se extinguen. Fíjense, 65% de las especies extintas, 73%, 90%, esta fue la gran muerte, se llama esta gran extinción masiva, que fue brutal. Así, quedó el 10% de las especies, o sea, brutal. Pero en eso quedó un territorio fértil para la innovación. A ver quién está para inventar qué en estas nuevas condiciones donde las cartas son barajadas de nuevo, digamos, básicamente, ¿no? Entonces, ahí en esos lugares los hongos tienen un lugar protagónico. O sea, y digo hongos, y en realidad también hay un montón de hongos que se extinguieron, también hay un montón de hongos que aparecieron, digo, ¿no? También poder ver ese dinamismo que no es un gran genérico de hongo, sino como, bueno, toda esa diversidad de formas, en esos momentos abruptos de cambio, es como de repente, bueno,
es como una oportunidad, digamos, ¿no? O sea, en un momento en la Tierra hubieron muchos incendios porque había mucha biomasa. Esos incendios, hace 90 millones de años, fueron la oportunidad para las gramíneas, los pastos, de copar la parada porque se quemaban las hojas, pero las yemas están al ras del suelo, entonces rebrotaban rápido las gramíneas. Mientras que los árboles y los bosques no podían con el fuego, digamos, ¿no? Entonces ahí hubo una expansión brutal de las gramíneas de una manera exponencial, eh, donde hoy conocemos los pastizales. Bueno, antes no habían pastizales, no habían sabanas. Entonces son como, ¿cómo podemos ver sin toda esa cosa que le ponemos al cataclismo, digamos, ¿no? Ese dramatismo que le solemos poner? Es como, bueno, sí, un montón de seres mueren, un montón de nuevos seres inventan cosas. Aparecen momentos de innovación, digamos, ¿no? Y cuando hablamos de innovación, también hay ciertas pautas y estrategias que la vida tiene para innovar, también, ¿no? O para conservar esas innovaciones, como lo que le decía recién de los genes. Em, bueno, dicho esto, vamos a hablar de invenciones. Invenciones varias. Invenciones que también, bueno, hay una subjetividad, ¿no? Que a mí me fascinan. O sea, pensar en una hoja me parece... ¿Qué? Una hoja, o sea, algo que está expuesto a la luz, que toma la luz, toma el aire, el agua y mete esa luz adentro de una molécula. O sea, eh, háblame de invento, o sea, es un invento maravilloso y que hizo posible que hoy, digamos, la Tierra sea lo que es. Que la Tierra es lo que es también, en gran parte, gracias a las plantas. Hongos mediante, porque no habría plantas terrestres si no hubieran hongos. Entonces, por eso digo esto de nadie se crea solo, nada se crea solo. Otra invención maravillosa, pensar, esto es una particularidad de un tipo de fruto, que es el higo, que es un fruto que está como metido adentro, o sea, son flores, cada una de esos gajitos del higo son flores, y el higo tiene un ombligo por donde entra una avispita, que es una avispita específica, no puede ser otra, única, que está hecha para el higo y el higo está hecho para él, para ella, ¿sí? Esa avispita va a entrar, va a empezar a caminar por alrededor de las flores y las va a polinizar. Después va a poner huevos y va a morir adentro del higo. O sea, es una historia de amor. Increíble, o sea, es una invención que es una cocreación, digamos, ¿no? Entonces, en esa cocreación eh, es pensar, no, hoy mira lo que inventó la planta, la hoja, es lo que inventó el sol, el agua, esta atmósfera, estos hongos, ese ambiente, o sea, es como, ¿qué se inventa en ese momento, en ese lugar y qué emerge, digamos, ¿no? Una medusa, poder vernos como también nosotros inmersos en un fluido, que no es el agua, es el aire, digamos, ¿no? Pero, ¿cómo es inventar todo aquello que se imagina? La pregunta sería, ¿quién imagina? ¿Quién imagina estas formas? ¿Quién imagina estas geometrías, estas maneras de materializar? Eh, no digo para que la respondamos, pero sí como me parece que vale esa pregunta, ¿no? De preguntarnos, ¿quién imagina? ¿Qué hay detrás de esa forma? ¿Quién está esculpiendo una galaxia? ¿Quién inventó una galaxia? ¿Cómo? eh, está mal hecha la pregunta, porque por ahí no es quién, sino simplemente como traer al campo del misterio un río y sus meandros. O sea, y el dinamismo y la vida de un río, digamos, ¿no? Cómo el río va moldeando la tierra y cómo eso es totalmente dinámico y tiene una vida. El río está vivo, claramente está vivo, no necesita respirar con pulmones para estar vivo.
el río respira, el río se mueve, el río crece, el río también se contamina, digamos, o sea, eh, ¿cómo podemos ampliar nuestra concepción de lo que es una invención, ¿no? O sea, una galaxia contenida en una flor. O cómo podemos pensar como en eso, ¿no? Como cómo se moldean las montañas, cómo esas montañas que se moldean dan lugar a valles o dan lugar a, no sé, lo que sea. Eh, ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, yo más que pregunta, un comentario. Hace un momento que comentabas o preguntabas que qué era inventar o qué pensábamos al respecto. A mí se me vino a la mente pensar en dar a luz, ¿no? Dar a luz, pues no solamente en un sentido de la vida, ¿no? Sino dar a luz cualquier forma que esté allí. Ahora, cuando hacías la pregunta de, pues, ¿quién inventó todo esto? No sé, no estaría tan segura de si tenemos que hacer forzosamente esa pregunta. Quizás desde la propia filosofía nos hemos metido mucho en preguntarnos sobre el ajeno, como el principio de todas las cosas, pero en esta forma como nos lo estás explicando, es como si la vida y estas invenciones siempre hubiesen sido. ¿No? Que si queremos en esta malla que tú platicabas, o sea, si queremos ver dónde comienza, híjole, nos vamos a perder, ¿no? Es como que esta malla es tan dinámica, tan maravillosa, que siempre ha sido con diferentes inventivas, con diferentes direcciones, fortuitas incluso, ¿no? Si queremos verlo así, con toda esta perspectiva es darwiniana, si quieren, ¿no? Azarosa, la cuestión ambiental y las condiciones alrededor para que se sigan dando estas invenciones que pues la propia vida las va a ir generando. Nosotros estamos aquí, pero no sabemos en unos 10.000 años más qué otras invenciones van a estar por acá, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más era eso. Gracias. Gracias, Jacqueline. Sí, muy interesante lo que traes esto de las preguntas, ¿no? Bueno, por ahí, hablando de cocreación y de que nada se crea solo, por ahí hay un gran amigo, muy ñoño, Fran, que, bueno, somos como, que no sé cómo describirlo, pero sí como nos hacemos muchas preguntas, digamos, ¿no? Y algo que nos viene siempre es como, bueno, ¿cómo hacer una pregunta que abra y cuál es la pregunta correcta? Correcta, entre comillas, ¿no? Como a veces buscamos buenas respuestas a preguntas mal formuladas y bueno, de repente la pregunta tiene como esa capacidad de abrir, digamos, ¿no? ¿Alguien más quería preguntar, comentar algo? Bueno, hola a todos, hola a todas. Acá el vecino de Mai, en Tras la Sierra. Eh, y claramente vamos a tener, pensaba, mientras la iba escuchando, muchas de estas conversaciones también tenemos mano a mano. Entonces, bueno, va a haber como disclaimer ya un sesgo muy marcado, seguramente. Y pensaba en esto de las preguntas que, por lo menos a mí me ayuda mucho cuando nos hacemos preguntas a salir de la perspectiva conocida, porque ya el hecho de preguntar sin responder, sino por habitar el verbo en sí mismo del preguntar, algo pasa, algo mueve, algo abre, un poco lo que decías vos, Mai. Entonces, p- yo lo siento por momentos posibilitantes para salir de la mirada antropocentrista que tenemos del mundo y de la creación y de las formas, y esas preguntas que nos llevan quizás a responderlas desde algún antropocentrismo, también nos da la posibilidad de ver qué otras narrativas posibles hay que nunca vamos a saber, de respuestas que nunca vamos a poder respondernos, digamos. Y creo que ahí es algo también, para mí, quizás desde mi manera de verlo, deseante para la humanidad de poder habitar
preguntas que no vamos a tener respuesta, porque desde una de mis maneras de verlo hay parte de gran daño ecosistémico que provocamos por querer responder todas las preguntas que se nos generan y que siempre es desde un sesgo separatista de lo no humano. Entonces, bueno, ya hay una línea de acción que creo que termina dañando a eso que ni siquiera podemos imaginarlo como vivo. Pero bueno, nada, sumo ahí al mundo de las preguntas como posibilidades de nuevas perspectivas. Gracias, Fran. Hola, André. ¿Cómo va? Buenas, ¿cómo les va? Qué lindo ver Muy a tanta bien. gente aquí. Yo me quedé con la primera pregunta y a mí me encanta porque empiezan a surgir un montón de cuestionamientos eh, y está buenísimo que no tengan respuesta y que justamente estos temas nos unan y aquí ya vemos un montón de personas de distintos países y todos porque creo que tenemos la esperanza o las ganas de seguirnos preguntando, de seguir conociendo, de romper las estructuras en las que estamos inmersos. Entonces, creo que vamos bien. Me quedé con la primera pregunta, la de cuántas maneras diferentes la vida puede pronunciarse, experimentarse, hacerse presente. Es como que, wow, es una pregunta enorme para varias tesis. Así que bueno, un placer estar aquí y poder compartir con todos ustedes. Gracias. Y en esto, por ir en la línea de lo que traía Fran, de lo que traes vos, André, también se me viene como qué tan dispuestos estamos a dejar ciertas cosas como en el campo del misterio, digamos, ¿no? Como qué lugar estamos dispuestos a darle al misterio, como que podemos decir un montón de cosas, digamos, ¿no? De una galaxia, porque recién decíamos, hablamos de la galaxia. Podemos decir un montón de cosas de una galaxia, de la estructura, de que no sé qué, eh, pero es un misterio. O sea, yo veo una flor y digo, es un misterio. O sea, por más que pueda entender la forma, para quién está hecha, que la cocreación, la coevolución, las convivencias prolongadas, todo lo que quieran. Pero es un misterio. No deja de serlo. Entonces, hay algo, me parece, como que reivindico el misterio, por eso lo digo, como de poder conservar ese lugar que podemos decir un montón de cosas de un montón, o sea, podemos conocer y a la vez es como recordar, tener presente ese misterio como no es que no llegamos porque no tenemos las tecnologías, porque no tenemos la... Es porque es... y ni siquiera sé si está bueno como ese pretender rajar el misterio, digamos, ¿no? Es como, bueno, ahí, está ahí. eh, Eso, lo traigo como la remera del misterio. Bueno, les voy a seguir compartiendo acá y bueno, eso, vamos ahí abriendo también para lo que quieran comentar, digamos, ¿no? Eso está para quienes se fueron sumando, súper habilitado. A ver, ¿por qué no pasa? A ver, ¿será que la tendré que compartir desde acá? A ver. Bueno, voy a pasar esto de nuevo, perdón, la tecnología, ahí estamos, pasó todo junto, ahí está. Bueno, entonces, volviendo un poco a los hongos. Miren estas formas, o sea, acá hay líquenes, o sea, dentro de los hongos hay distintos grupos. A la izquierda están los bacidomicetes, que es un grupo de... Bueno, no vamos a entrar pero sí digo como la diversidad de formas eh, y en esto del inventar, ¿no? Eh, un poco un poco tarde, pero para introducir en qué es un hongo y qué no es un hongo, o hablar un poquito de ciertas características de los hongos para también entender las invenciones digamos, que tienen que ver con el reino fungi, ¿no? A veces cuando asociamos un hongo con el sombrero,
digamos, que sería la estructura reproductiva del hongo, esto es como si fuera el fruto del hongo, ¿sí? Que la idea del fruto es dispersar semillas. Bueno, el hongo no tiene semillas, tiene esporas. Y esta estructura ni siquiera la tienen todos los hongos. Digamos, los mohos, por ejemplo, el penicillium, el hongo cuando se pudre una naranja, ese hongo es un moho. No van a ver un hongo de sombrero y es un hongo. Las levaduras, la levadura de cerveza, digamos, las levaduras que fermentan el pan y que son encima las mismas, son hongos. O sea, son levaduras, dentro de lo que es el reino fungi están las levaduras. Entonces, no todos los hongos forman esta estructura de sombrero, digamos, ¿no? Pero sí podemos decir que todos los hongos tienen lo que es el cuerpo reproductivo, que es un micelio. Cuando hablamos de micelio, que yo vengo hablando de micelio, perdón, esto por ahí te tenía que haber ido al principio, pero estamos hablando como del cuerpo vegetativo del hongo. El hongo lo que hace es crecer, busca meterse como, o sea, es un tejido que no tiene, no tiene diferenciación de tejidos, no tiene un sistema digestivo el hongo. No tiene, o sea, no es una planta, porque no fotosintetiza, tampoco es un animal, pero sí se provee de su alimento a partir de otros. Entonces, ¿eso cómo lo hace? No es que come como come un animal o como tenemos la idea de, no sé, un perro comiendo, sino el hongo lo que hace es meter sus hifas, que son estos hilos del micelio, digamos, del cuerpo del hongo, lo que hace es volcar enzimas digestivas en lo que va a digerir, es como si fuese un estómago externo que larga las enzimas, digiere y después absorbe lo digerido. Es como una digestión externa que tiene. Y en eso puede digerir material muerto, digamos, un tronco de un árbol caído, o también puede, digamos, digerir tejido vivo, como muchos hongos hacen con plantas que las terminan, digamos, muchas veces matando, pero que también salir un poco de esta lógica del parásito, del hongo parásito, la idea que tenemos de parásito también, ¿no? Si podemos ver el ecosistema como una totalidad, ese hongo está acelerando los procesos de muerte. Al hongo que le llamamos parásito, no va a cualquier planta, va a alguna planta que está estresada o que tiene de alguna manera algún desequilibrio, ahí es donde va el hongo. Y lo que hace es acelerar el proceso de muerte, porque los hongos son los grandes cambiadores del ecosistema. Hay una estructura, una invención en la célula vegetal, que en realidad creo que viene de las algas, que es la lignina, que es una, o la celulosa, digamos, ¿no? Es como una capa dura alrededor de la célula vegetal que produce la planta para generar estructura, es lo que hace que pueda generar troncos, tallos, vasos, estructuras resistentes que pueden tener mucha altura o que pueden tener mucha resistencia. Esas estructuras no cualquier organismo las puede digerir. Por eso no van a ver una vaca comiendo madera, o nosotros tampoco podemos comer madera porque no la podemos digerir. Pero sí hay hongos que pueden digerir eso. Entonces, ¿qué van a hacer los hongos? Fíjense, cuando hablamos de invención, ¿de qué estamos hablando? Estas son como algunas líneas que podemos traer en relación a los hongos, ¿no? No voy a ir en orden, pero sí quiero entrar como en la idea de que, porque venimos hablando de esto de la digestión. Los hongos encontraron la manera de, como en la naturaleza se da mucho esto de ser el jardín y el jardinero. ¿Qué sería ser el jardín y el jardinero? Eh, Soy el agricultor y al mismo tiempo me cultivan.
Eso sucede todo el tiempo hace millones de años. Nosotros decimos, la agricultura, nosotros los humanos desarrollamos la agricultura hace 10, 12.000 años, y porque las primeras plantas domesticadas, y nosotros domesticamos las plantas. El trigo, el maíz, el sorgo, digamos, hay 4 especies vegetales que, o sea, el 85-90% de las especies que se cultivan en el mundo son 5. Entonces digo, el trigo, que estaba confinado en la zona de Siria, de Medio Oriente, de repente se cultiva hasta en Rusia, se cultiva hasta... ¿Quién domesticó a quién? ¿Quién cultivó a quién? Piensen en estrategias. Nosotros, porque los humanos no nos podemos bajar de ese caballo. ¿Cómo una planta nos va a domesticar? No. Piensen en las levaduras. En todo el mundo se cultivan levaduras de todo tipo, el pan, el vino, la cerveza. eh, Entonces, la pregunta es, acá hay para mí un dato interesantísimo que tiene que ver con los hongos, que son un poco, no vamos a decir los creadores de la agricultura, porque también es, ¿quién es? O sea, digo, fueron grandes desarrolladores de tecnología agrícola. O sea, si hay tecnología agrícola en el mundo son los hongos. Y particularmente eso sucedió eh, con los escarabajos. Decimos escarabajos, es un grupo dentro de los insectos, hay un grupo que son los coleópteros, y dentro de los coleópteros hay un gran grupo que le llamamos escarabajos. O a los coleópteros generalmente se le dice escarabajos. No todos los escarabajos son de este tipo que vamos a hablar ahora, pero sí podemos decir que hace 300 millones de años, cuando aparecen las coníferas, que son los árboles, digamos, lo que llamamos comúnmente como pinos, donde entran las araucarias, el ciprés, digamos, este grupo de plantas que forman semilla pero sin flor vestida, digamos, sería un poco como situarlo. Hace 300 millones de años, aparecen los escarabajos. Y estas relaciones bueno, de generar contexto, digo, ¿no? Como, bueno, sí, podemos hablar de las coníferas un montón, pero hablar de las coníferas sin hablar de escarabajos es una abstracción, porque es tomar como que la conífera hizo lo que se le cantó y en realidad no. Es como cómo podemos tomar, imaginar ese contexto, esa coexistencia. Y cuestión que en la convivencia de los escarabajos con las coníferas, los escarabajos les llevó 60 millones de años, 60 millones de años, un ratito, en lograr una relación simbiótica con hongos, al punto que los escarabajos se van a alimentar de estos hongos. Y lo que van a hacer los escarabajos, van a minar la madera, sobre todo ahí, digamos, como lo que sería la corteza, debajo digamos, de la capa de corteza que a veces se ve como que está minado. Bueno, esos escarabajos que pueden ser taladros, taladrillos, de ahí un montón que se le llaman, así como una generalidad, eh, Mycetophagous sería como el grupo de comedores de hongos, digamos, ¿no? Em, entonces, lo que van haciendo es minan, hacen galerías y ahí inoculan esporas y el hongo crece en esas galerías y hay toda una cuestión química donde el árbol produce como un alcohol que para el hongo genera... Vieron que cuando, no sé quienes han experimentado con fermentos, la levadura o el hongo cuando coloniza, una palabra medio controversial, pero vamos a decir coloniza, em, no deja crecer más nada porque genera ciertas condiciones donde solamente crece ese hongo. Entonces, ahí hay una relación que hoy, por ahí más comúnmente la podemos imaginar con las hormigas, digamos, ¿no? Que las hormigas van al hormiguero y alimentan un hongo que les da de comer a las hormigas, digamos, ¿no? Es como una relación simbiótica con hongos, donde el hongo está de alguna manera
cultivando a las hormigas. El hongo está cultivando a los escarabajos, porque está haciendo que tomen ciertas decisiones, pero no desde un lugar como, qué sé yo, parece medio una peli de terror, o sea, una vez las cosas que pueden hacer los hongos, pero bueno, digo, son invenciones. Son invenciones de maneras de relacionarse, porque las invenciones en definitiva son para vincularse de una manera determinada con alguien. Puede ser para matar, para comer, para reproducirse, para lo que sea. O sea, digo, puede haber un montón de cosas atrás, pero siempre esa invención va a ser con otros, eh, y va a ser para la relación. Algo va a modificar en la manera de relacionarse. El hongo modificó la manera de, o sea, cómo generó que los escarabajos cultiven ese hongo, generó un comportamiento en los escarabajos, y ni hablar en las coníferas. De hecho, hay un dato, así un poco leyendo, que dice que es de Roberto Ares, de La conducta de las plantas, que de 1990 bandadas de escarabajos de la corteza derribaron 30.000 millones de coníferas. 30.000 millones de coníferas entre Alaska y México, y que cambiaron cuencas, ecosistemas. Bueno, fueron seleccionando árboles bajo estrés y generaron un cambio que ninguna especie encontraron como que haya hecho ese nivel de perturbación, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es pensar, 1990, o sea, no es hace 300 millones de años, es 1990. ¿Qué condiciones habían en 1990 o que hay actualmente que puedan generar semejante eh, acontecimiento, vamos a decir, ¿no? Entonces, bueno, esto por un lado, la agricultura. Eso lo llevaron los hongos al sistema digestivo. Las termitas, que comen madera, que también son insectos, comen madera porque dentro de sus sistemas digestivos llevan un tipo de microorganismos, de hongos, bacterias y demás, que pueden descomponer la madera. Entonces comen para alimentar a los bichos que llevan dentro. No es que se alimentan de la madera, sino que alimentan, hacen una agricultura dentro de su cuerpo, una ganadería sería, crían esos bichos, les dan de comer y esos bichos son los que digamos, permiten digerir y le da de comer a la termita. Digo, para que empecemos a pensar estas relaciones que parecen tan sencillo como me meto un sanguchito, pero ahí hubieron millones de años de convivencias para poder digerir ese sanguchito. No somos termitas, pero también pasa un poco lo mismo, digamos, ¿no? Bueno, seguimos, venimos bien. ¿Se abrió algo ahí, alguna pregunta, algún comentario? Ay, tremendo, tremendo esto de pensarnos que nos cultivan, de que estamos también al servicio, o sea que, bueno, cambiar justamente esta idea antropocéntrica de que somos ahí la cumbre de todo, ¿no? También estamos, bueno, también muchas veces dicen que que las plantas nos cultivan a nosotros porque finalmente nos vamos a ir descomponiendo, pero creo que detrás de todo están los hongos. Caramba, como se me venía a la cabeza el hongo ese que hace que las hormigas sean zombies. También parece Tremendo. una película de ciencia ficción, realmente, Sí, que son porque, hongos que hacen tomar decisiones. O claro, sea, y actúan en la toma de decisiones de otras especies, digamos, ¿no? Directamente. son muy Que geniales. Lo que dicen del hongo zombie, no sé si la hormiga zombie, si la tienen. Yo no la agregué por una cuestión de tiempo, pero básicamente es un hongo, una espora que cae en el lomo de la hormiga. El micelio entra, le toma el sistema muscular principalmente y toma las decisiones de la hormiga hacia dónde ir. Entonces la hormiga camina, porque el hongo la hace ir
arriba de un Hacia lo más árbol. alto. Ajá. En lo más alto, bueno, clava las mandíbulas, ahí muere y sale la fructificación del hongo con las esporas desde arriba del árbol para Seguir llegar cayendo más sobre otras fácil a más hormigas. hormigas. Ajá. Tremendo. Pero quien toma las decisiones para que la hormiga haga eso es un hongo. Y hoy, bueno, también digamos, todo lo que tiene que ver como con la bio, no sé cómo llamarlo, biorrobótica, usan como ordenadores con hongos que toman decisiones, digamos, computadoras, donde los micelios son los que toman las decisiones, digamos, ¿no? A mí ahí ya me explota la cabeza, ¿no? Esas no se las puedo explicar mucho, como... Para un próximo encuentro. Para un próximo encuentro, Ah, biorrobótica. Maite, hola. Sí, Hola, encantada. Soy Evelyn de Patagonia Norte. Primera vez que gusto. puedo. Yo creo que te conocí en Misiones una vez en un encuentro, hace muchos años. Puede 2019, ser. creo, o 2018. En el hormiguero, en lo de Em, Mariana. en lo que contás, sí, un poco todos lo. Contarte que a mí, yo como ingeniera agrónoma, los hongos son parte de mi trabajo. Digamos, es como, en el caso eh, de simbiosis en raíz y demás, también tiene un gran problema en cosas que no podés controlar, como el caso de las trufas, que viste que la trufa escarabajo que realmente hace un gran problema en la producción. Es como eh, que se excede el exceso de cantidad de insectos sobre la cantidad de hongos. Un hongo de raíz que no sale afuera, pero está en el suelo y está siendo como dañado en forma... Una vez que tuve la suerte de estar con un grupo de muchos agricultores de Sarrión, una cooperativa de 500 agricultores, me contaron este problema. Y un poco es cómo podés limitar, porque es como mayor cantidad de hongo, mayor cantidad de insecto también, ¿no? Hay una forma de equilibrar encontrar ese equilibrio, o tenés que diezmar hongos. No, no, la mejor forma que hay es generar diversidad. Eso sin ninguna duda. O sea, no es mermando, sino al contrario. Generar nuevos equilibrios. Porque ir en contra de la naturaleza, y es medio como que yo me ponga a empujar la piedra de la montaña, digamos, ¿no? Es como medio. Es un Buscar la paradigma. diversidad con otros hongos Con otros y hongos, con con otras otros árboles. plantas, digo, como Claro. todo lo que hace, digamos, ¿no? Y que tiene que ver como con también las maneras que tenemos nosotros los humanos, que cuesta, digamos, yo también soy agrónoma, digamos, y también es un desafío cómo ver lo productivo dentro de un sistema equilibrado y bueno, es entender que esos organismos están buscando nuevos equilibrios en el sistema. No hay un narcisismo, no hay un todo para No, mí. Fíjense que no hay no, acumulación en la naturaleza. Nadie acumula. Pueden reservar, que es diferente, pero no hay acumulación. No hay basura. No hay, digamos, como organismos que se mueren de hambre y otros que son... eh, no existe eso en la no. naturaleza. Eso es algo nuestro por una creencia que tenemos de no poder ver la totalidad. Nos cuesta un montón ver el sistema y que realmente el hongo, parte del sistema, no es parte propia
como soy hongo y me voy a comer este árbol. O sea, es como son los precursores de nuevos equilibrios. El tema es qué capacidad tenemos de aceptar que tal vez hay algo que en el sistema está desequilibrado y nos agarramos a rajatabla de que queremos que eso funcione así y tal vez nos está invitando a verlo de otra manera. No digo no Ujú. intervenir en nada, ¿no? Como no digo eso. Lo que digo es, hay veces que somos medio testarudos en las maneras que tenemos de ver ciertas cosas. Y tenemos muy esta cosa del bien y el Y mal, ¿viste? Organismos buenos, organismos malos. La mariposa me encanta porque encima poliniza, es re linda, la metamorfosis, pero la oruga la hago bosta. Entonces yo quiero que la mariposa esté, o si no quiero que esa oruga esté, tengo que dejar que esté esa oruga para que genere diversidad de quién se come a esa oruga. Pero para que aparezca ese que se come a esa oruga, que va a generar un equilibrio, que esa oruga va a seguir estando, pero yo puedo generar un equilibrio, una complejidad donde eso se vaya compensando y puedo de alguna manera sacrificar parte de mi producción para otros bichos, entendiendo que yo estoy conviviendo ahí y que al mismo tiempo me den producción. Pero para lograr eso necesito tiempo y necesito promover esa mayor diversidad. Eso lo tengo que hacer diversificando el sistema, la cantidad de plantas, si son plantas nativas o exóticas. Eso es son básico, o nativas sea, y el hongo es nativo. El que es exótico es el escarabajo. bueno, sí, esa es otra complejidad. eh, Claro. sí, pero bueno, Digamos, en ese esto, caso hay que buscar el- el- en la cadena trófica quién en su lugar de origen este escarabajo se lo come, lo que como pasa un muchas veces enemigo cuando es natural, ¿no? exótico es que no tiene a veces los enemigos naturales o no tiene el controlador, por eso tienen el crecimiento exponencial que tienen, digamos, ¿no? Sí, Claro, es complejo. Pero bueno, sí como por ahí traerles como esto de desmitificar la idea como de hay ciertos organismos en la naturaleza, los hongos cumplen un lugar medio de villano, digamos, ¿no? Como con las hormigas. Es como un lugar y medio injusto también, porque también los hongos son los que crean el suelo, los que descomponen, los que generan los nutrientes, lo que, bueno, ¿qué voy a decir, no? Como, sin las eh, plantas y sin los hongos no habría suelo. Esa es la realidad. totalmente, sí. Claro, Em, bueno, vamos a seguir un poquito más para, muchas gracias. en relación a esto, la idea de que son cambiadores, la idea de lo que traías recién de que generan suelo, digamos, ¿no? Em, a ver si, ahí está. También, no vamos a decir los hongos inventaron el suelo, porque vamos a lo mismo, nadie genera nada solo. Pero sí, las plantas, en un momento donde 460 millones de años atrás, antes de las coníferas, pero digamos como eh, esta vida que estaba como de alguna manera sucedía en el agua, los hongos son como ahí uno de los organismos que empiezan como a generar asociaciones para generar lo que serían las primeros atisbos de suelo, digamos, ¿no? Eh, esas interfaces suelo-atmósfera, o sea, usted piensen que un organismo que está adaptado al agua, salir del agua a lo que es la atmósfera, más que la tierra, al suelo, a la piedra, la atmósfera. O sea, la atmósfera es, primero que para muchos organismos, o sea, pasaron millones de años hasta que se aprendió la invención de poder respirar oxígeno. Eso fue como el, podríamos decir, como el holocausto más grande de la historia de la vida, fue el holocausto oxidativo. Cuando
las primeras bacterias que inventan la fotosíntesis, que también es, hablamos de invención. Inventan la fotosíntesis, empiezan a fotosintetizar, liberan oxígeno a la atmósfera. Ese oxígeno es altamente tóxico. En una tierra donde las formas de vida sobre todo eran anaeróbicas, sin oxígeno, el 90% de las formas de vida se murieron. Fue, digamos, como un... Y a todo esto pasaron millones de años, no es que fueron 3 años que pasó, digamos, son lapsos de tiempo muy largos, pero en eso, los organismos que empiezan a desarrollar la capacidad de respirar oxígeno, bueno, pasó un montón. En esta línea, cuando los hongos, eh, sobre todo esto, ¿no? Los micorrizógenos, que serían como los que se asocian, o sea, siempre son simbiosis, digamos, ¿no? Que van a buscar. Ahí comienzan los primeros líquenes, aparecen los primeros líquenes, cuando se asocian con algas. Entonces ya empiezan a formar otras cosas, que ni siquiera son hongos, sino que son una cosa, otra cosa, digamos, ¿no? Eh, y cómo empiezan a colaborar en la primer, digamos, como formación de los primeros suelos, digamos. Nosotros estamos acostumbrados a ver lo que es un suelo, pero piensen hace 500 millones de años, donde era todo roca, o era, digamos, como algún sedimento, pero no había un suelo. El suelo como tal se empieza a co-crear entre estos hongos y las primeras plantas que empiezan, primeros musguitos, que empiezan a habitar la tierra firme, digamos, ¿no? Que fue todo digamos, como hay otras invenciones que aparecen las primeras raíces. Las plantas antes no necesitaban raíces, no tenían raíces, no es que no necesitaban. Digamos, aparecen nuevas innovaciones a partir de cambios que se van dando. Em, entonces, bueno, el lugar que tienen los hongos en la invención del suelo. Otras cosas que vamos a decir de hongos. Cerebros descentralizados. Bueno, claramente los hongos no tienen cerebro, pero sí tienen como una manera de tomar decisiones. Acá tengo una cosita que les quería leer de La red oculta de la vida, de Merlin Sheldrake. Em, Perdón, estoy leyendo el chat que María de los Dolores dice, revisar qué provocó que no esté el control biológico natural, por qué es exótico, cómo llegó, esto por acción responsable del humano. Bueno, entonces, cerebros descentralizados. Estamos por acá. Em, Perdón, que tengo acá. Bueno, primero decir, hifas, en esto que hablamos del micelio, que es el cuerpo vegetativo del hongo, que es como si fueran como raicillas, que van como entrando en el suelo, en el tronco, en donde sea. Eh, los ápices hifales serían los extremos de esas hifas, de ese micelio. ¿Se entiende? Serían como los extremos de esas raicillas, se llaman ápices hifales, ¿sí? Porque ahora voy a pronunciar eso y que... Entonces dice, de alguna manera la palabra cerebro es una interferencia. El principal razonamiento de los Darwin es que los ápices de crecimiento que guían raíces y brotes deben ser el lugar donde la información se junta para relacionar percepción y acción y decidir el camino adecuado para crecer. Lo mismo se aplica a las hifas de los hongos. Los ápices hifales son las partes del micelio que crece, cambia de dirección, se ramifica y se fusiona. Son la parte del micelio que lo hace casi todo. Y hay muchísimas. Una red de micelio dada tiene entre cientos y miles de millones de ápices hifales, todos asimilando y procesando información sobre una base tremendamente simultánea. Tremendo.
esto un poco trayendo esta idea de cerebros descentralizados, digamos, ¿no? Si cada extremo de IFA puede tomar decisiones, hay una comunicación instantánea, si no es por electricidad, es por gradientes varios. Las IFAs son huecas, las IFAs del micelio. Entonces, es como si fuesen tubos, microtubos, donde va viajando información, digamos, ¿no? Em, Eso y no solo... aportando, Sí, perdón que te interrumpa. O si sí. querés terminar la idea, después te lo digo. Que iba a decir que justamente eso también llevado a las plantas, porque los hongos micorríticos que crecen en las raíces, con las raíces de las plantas generan como un cuerpo extendido de la planta, donde pasan a ser como funcionalmente medio uno, la planta y el hongo, digamos, ¿no? Y cómo interconectan todo el bosque y cómo esa información que fluye debajo del suelo gracias a los hongos es lo que permite que todo el bosque esté comunicado, que si hay un incendio allá, el hongo comunica a las plantas de acá que está habiendo un incendio y que esas plantas se puedan preparar para el incendio. No van a salir corriendo las plantas, pero sí pueden, como en su metabolismo, prepararse para que luego el rebrote sea más rápido, de repente no las afecte tanto. Y eso es gracias a esta estructura, digamos, que podemos pensar como cerebros descentralizados, ¿no? Sí, André. No, que se me venía a la cabeza esto de que, bueno, no tienen neuronas, o decías, bueno, ¿cómo se comunican? En el libro de Calvo decía que tienen las mismas moléculas nuestras para comunicarse. Tienen las mismas GABA, tienen las mismas moléculas, que eso es lo que está sorprendiendo hoy en día, y que se habla de la inteligencia vegetal, que está tan por ahí rechazada por algunas personas, pero es como justamente, es porque somos cerebrocéntricos y no nos salimos de esa idea, pero me parece increíble que en los hongos también se manifieste de esta manera, que en el ápice de la IFA esté toda la información y vaya, no, es increíble, es muy fantástico. Fantástico, y es pensar esto, ¿no? Como la potencialidad de los hongos. También digo como que está bueno como nosotros como humanos situarnos en nuestro lugar, digamos, ¿no? Digo en esto, que decís de que se termina, digamos, si los hongos son inteligentes o no, si las plantas tienen inteligencia o no, que volvemos a lo mismo de la pregunta, digamos, ¿no? Y que también es como que pone una vara muy baja ponernos a discutir si son inteligentes o no, nos pierden decir sí, o sea, ¿cuál es nuestra barrera para asumir que los hongos son inteligentes, digamos, ¿no? Como cuál es la idea que tenemos de inteligencia y cómo nos adjudicamos la inteligencia de la vida, digamos, ¿no? Eh, cuando los hongos nos cultivan hace millones de años. Eh, y dicho esto, también un poco en la línea de esto de la indeterminación y la experiencia indeterminada del encuentro, los hongos tienen, o sea, son potencialmente inmortales. Potencialmente inmortales. O sea, ¿por qué digo potencialmente? Porque un hongo puede morir, pero a medida que va creciendo nuevas hifas, nuevo micelio y se va regenerando a sí mismo. Entonces, lo que murió acá, ya creció acá. Al punto de que el ser vivo más longevo que se registró es un hongo que vive en Oregon, Estados Unidos, en los bosques, que tiene 2500 años. 2500 años tiene eso. Y ustedes dicen, ¿cómo tiene 2500? Uno se imagina como el hongo de sombrero de 2500 años. No, imagínense ese micelio por debajo del bosque hace 2500 años, digamos, ¿quién midió eso? No lo sé, pero se registró que tiene 2500 años. Y el tamaño de 10 canchas de fútbol. O sea, tremendo. Háblame de internet. Claro.
Total. Algo con respecto a eso, de la inmortalidad. Algunas curiosidades y cosas de los hongos. A ver. Eh, un fragmento de micelio puede regenerar una red entera. O sea que un único individuo, si nos atrevemos a utilizar esta palabra, del micelio es inmortal en potencia. Ellos digieren el mundo allí donde se encuentran y lo absorben en sus cuerpos. La diferencia entre animales y hongos es sencilla. Los animales meten la comida en sus cuerpos. Los hongos meten sus cuerpos en la comida. Bueno, tienen mucha fuerza, utilizan presión para romper, desarrollan hifas especiales que pueden penetrar a presiones de 50 a 80 atmósferas, es un montón. Dice, si una hifa fuera tan ancha como una mano humana, sería capaz de levantar un autobús escolar de 8 toneladas. Bueno, habla de que crecen alargándose, en condiciones adecuadas una hifa puede prolongarse indefinidamente. Una red de micelio es un mapa de la historia reciente del hongo y es un recordatorio útil de que todas las formas de vida son, en realidad, procesos, no cosas. Vuelvo a leer esta parte porque es hermosa. Una red de micelio es un mapa de la historia reciente del hongo y es un recordatorio útil de que todas las formas de vida son en realidad procesos, no cosas. Todas las formas de vida son procesos. Son sistemas por los que la materia pasa continuamente. Tremendo. May, ¿de qué libro estás leyendo esos fragmentos? Es la red oculta de la vida. Miren, dejo de compartir para que lo vean porque no sé si se ve. La red oculta de la vida de Merlin Sheldrake. Es el hijo del de los campos morfogenéticos. Está muy bueno este libro. Creo que está en PDF. Yo creo que en algún momento lo pirateé. No sé si puedo decir esto por acá, pero Estamos grabando, ¿no? no, nada que ver. Lo compraste, lo Merlin, compartiste, pero Merlin, no fue así, Merlin. Si estás mirando, no fue así. Eh, ¿Habían levantado la mano? Jacqueline, ¿habías levantado la mano? No, ¿No? de nada. Yo quería comentar algo rápido, Sí. que ahorita que mencionaba usted todo lo de este micelio que encontraron de 2500 años, se me se me venía la pregunta, ¿no? Y la memoria de ese cuerpo, ¿no? De ese micelio. O sea, ¿cuánta información hay ahí de, pues desde el tiempo que ha existido, lo que ha pasado, lo que ha experimentado, ¿no? Con los otros seres que ha convivido? Y que, qué triste que, por ejemplo, los humanos, pues, en su antropocentrismo, van y destruyen, ¿no? Simplemente, ¿no? Por ejemplo, si fueran y quitaran ahí parte de ese lugar, todo lo que destruyen y haciendo un símil, yo decía, bueno, eso es como cuando en un grupo, en una comunidad existe el gran sabio, ¿no? El abuelo o el tatarabuelo que todavía vive y que tiene tanto conocimiento, tanta sabiduría y que se le respeta, ¿no? Se le procura. Y aquí sería un símil, ¿no? En la naturaleza y tan fácil se le destruye. Entonces, sí es pues eso era lo que yo quería comentar, ¿no? De que qué inconscientes somos como humanos. Gracias. Sea María de los Dolores. Sí, o sea, estos otros relatos también no es como, porque a veces entramos en esta cuestión, ¿no? De como que, bueno, somos humanos,
somos los chicos malos de la Tierra, que estamos rompiendo todo. Y creo que también como humanos tenemos como un potencial y una capacidad tremenda para generar contextos donde esa diversidad, donde esos, como diría Donna Haraway, mundos multiespecies puedan florecer, digamos, ¿no? Entonces, también es ver como todas las emergencias, dentro de las emergencias de como que estamos en un momento que bueno, muchos hablan, ¿no? Como de la sexta o de la séptima gran extinción masiva. Em, También poder verlo como, bueno, cómo tal vez nosotros estamos siendo em, los vehículos de ese cambio, sin entrar como sin salirnos de la naturaleza, de nuevo. Si somos una inteligencia de la Tierra, si es que lo somos, bueno, somos una inteligencia que se manifiesta de esta manera y que también conoce y que también experimenta y que también aprende. Como, y después como, no sé, ver estas escalas de tiempo de hablar de 60 millones de años, los escarabajos conviviendo con los hongos para llegar a una relación como tal, también es como tomar otra noción de la vida, que no somos los responsables de preservar la vida, bajarnos del caballo de somos los salvadores de la tierra y la vamos a regenerar. La tierra se va a regenerar sola y probablemente la van a hacer los hongos y las plantas, entre otros organismos, pero digo, la tierra, la vida se va a preservar, no necesita que nosotros la preservemos. Lo que sí es, por ahí, dejar de hacer ciertas cosas, dejar de generar ciertos daños sin pretender arreglar, no sé si me entiendes, como, y bueno, y confiar también, ¿no? Como en la capacidad de ser otro tipo de humanos también, ¿no? Como sacarnos también ese lugar de villano de no tenemos arreglo y ver que dentro de los 8.000 millones de humanos que somos hay mucha diversidad. O sea, no somos todos Donald Trump. Bueno, no. O sea, y ver lo maravilloso también que emerge de lo humano. Como los humanos somos seres maravillosos. Como poder ver eso también, ¿no? ¿Quieres compartir, Liliana? Hola, sí, ¿qué tal? Pues me gusta mucho esa perspectiva de no vernos como, pues ahora sí que ni como villanos ni como salvadores. Perdón, ¿sí se escucha? Ya, Sí, porque, bueno, al final como humanos, pues por default somos antropocéntricos, ¿no? Porque eso somos, ¿no? Entonces, esta idea de que vamos a destruir el mundo o vamos a salvarlo o es una responsabilidad para nosotros, salvarlo, pues en realidad es una ilusión porque estamos conviviendo pues con el resto de los organismos de la Tierra y la Tierra va a seguir andando. Lo que sí creo que a lo mejor sería importante que me gustaría comentar es que como humanos, eh, siguiendo esta idea antropocéntrica, disculpen, sí tendríamos que cuidar ciertas cosas para poder vivir como vivimos, porque en realidad, o sea, la Tierra se va a salvar sola, se va a regenerar sola, se va a destruir sola y eso no va a tener nada que ver con nosotros. Pero si queremos seguir habitándola como estamos acostumbrados a hacerlo, pues ahí sí nos toca tener como responsabilidad, no con la Tierra, sino con nosotros mismos, porque a los que realmente Donald Trump está afectando o gente así, pues es a nosotros. Entonces, pero hacerlo como, o sea, sí creo que hay que hacerlo desde esa idea, ¿no? Que es por nosotros, porque no, como bien comentaba Maite, pues no somos los salvadores de nada, ni los destructores de nada, más que pues la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos. Ya eso era lo que quería comentar. Gracias, esa Liliana. Liliana. ¿Quieres comentar algo, Maite? Antes de que pregunte. Em, o sea, básicamente, sí, y bueno, por ahí, Jacqueline, comentá lo que quieras y después en función de eso ahí
lo vemos? Pues ahorita con lo que se acaba de mencionar y lo que hacía mención Franco hace un ratito, es que quizá habría que hacernos otra pregunta y no pensando en la respuesta, ¿no? No, creo que es importante como pregunta quizá dejar un poco de lado la noción antropocéntrica porque de algún modo, bueno, es posible dejar a un lado esa visión y mejor pensar en términos de egocentrismo, porque como esta visión antropocéntrica, pensándola desde la cuestión epistémica y moral, la epistémica, pues como sabemos, no vamos a salir de allí, somos seres humanos y como seres humanos vamos a seguir actuando, pensando, sintiendo, percibiendo, inventando y todo lo que pueda haber al respecto, ¿no? Entonces, la invitación hacia a la superación del antropocentrismo moral es a concebir estas otras inventivas, a concebir estas otras formas de vida desde ya un planteamiento, si ustedes quieren, un poco más ético o bioético. Pero como les ponía en el chat, que quizá a lo mejor el tema, digo esto ya pensando en una pregunta, pero, o sí, ¿no será que el tema sería pensar en nuestro egocentrismo? Porque bien lo señalas, o sea, por un lado nos sentimos el cáncer del planeta, nos auto cuestionamos y nos sentimos tan mal por lo que estamos provocando, y al mismo tiempo nos sentimos los salvadores, ¿no? Los que dañamos y, pero también me voy a poner mi capa de Superman o de lo que ustedes quieran para salvar ahora el planeta. Quizá, como dice Jorge Richman y algunos otros autores que están también trabajando estos temas, se trata un poco más de autocontención y yo lo diría también un poco más de humildad. Esto como lo señala el filósofo Hans Jonas también, ¿no? Quizá aquí el tema es reconocer humildemente la gran capacidad que tenemos como especie para modificar nuestro entorno. No en un sentido egocéntrico, sino humilde. Porque si yo reconozco el gran poder de transformación que tengo como especie, sé que esa transformación podría ser el detonante para acabar con este planeta, ¿no? Entonces, en este sentido, pues creo que sí es importante pensar en este tipo de humildad epistémica, pero también pensar en la biofilia, ¿no? El amor hacia la naturaleza, un tipo de filía. Y no estoy hablando del romanticismo, no estoy hablando de abrazar un árbol, porque a veces también confundimos eso, ¿no? Pensando en que, ay, ahora nada más voy y me siento allí y digo, ay, gracias, Flor. No, y no está mal, pero el asunto es que tampoco con ese tipo de acciones biófilas o a través de la biofilia estamos haciendo verdaderamente algo al respecto, ¿no? Creo que un buen ejercicio de biofilia es el que estamos haciendo en este momento. No reuniéndonos a dar respuestas y ahora vamos a ver qué hacemos todo, no, sino más bien a generar nuevas preguntas, como señalaban hace un rato, porque ya tenemos muchas preguntas, incluso desde la filosofía, que ni siquiera ahorita las hemos podido contestar, sino más bien repensar nuestras relaciones con los otros. ¿Cuáles son nuestros vínculos? Y ahorita ustedes señalaban varias cosas que quizá también ya muchos autores lo han dicho, ¿no? Hablamos de la domesticación de ciertos animales, de las plantas, pero a la vez, pues, preguntarnos si en realidad son ellos los que lo están haciendo con nosotros, las inteligencias o las memorias en otras formas de vida, pero no pienso yo que sea necesariamente por nuestro antropocentrismo, que también puede ser, pero pienso que por egocentrismo no nos permitimos pensar en la inteligencia de esas otras formas de vida. ¿Sí? Desde la ecoliteratura, desde esas otras personas. O sea, desde mi ego como ser humano digo, no, el único inteligente, el que es capaz de inteligir soy yo, ¿no? Los otros no. Y si puede haber chance de que los demás lo hagan, tiene que ser como yo, porque si no, no. Y eso me parece que más que antropocentrismo es egocentrismo, ¿sí? Porque entonces, ¿cómo respondemos a todas estas interrogantes que no creo que solo en este momento las tengamos, sino de cómo todas las otras formas de vida o la biodiversidad en general resuelve o lucha, como dice Darwin, por su existencia, la adaptación y el seguir con vida, ¿no? Y tiene diferentes formas inventivas, como lo señalabas desde un inicio, para resolver y para poderse adecuar y poder vivir, ¿no? Entonces, pues bueno,
Yo nada más eso. Gracias. Gracias, Jacqueline. Solo una cosita, o sea, había algunas cositas más de la presentación que por el tiempo y por cómo se está dando la discusión, por ahí yo en mi parte de presentación cerraría con un relato de Chuan Tze, hermoso, de los peces, que está en Afectividad Ambiental, otro libro recomendadísimo de Giraldo y del Toro, que dice, Chuan Tze y Witsu estaban cruzando el río Jao junto a la presa. Chuan dijo, fíjate qué libremente saltan y corren los peces. Esa es su felicidad. Wi replicó, ya que tú no eres un pez, ¿cómo sabes qué es lo que hace felices a los peces? Chuan dijo, dado que tú no eres yo, ¿cómo es posible que puedas saber que yo no sé qué es lo que hace felices a los peces? Wi argumentó, si yo, no siendo tú, no puedo saber lo que tú sabes, es evidente que tú, no siendo pez, no puedes saber lo que ellos saben. Chuan dijo, espera un momento. Volvamos a la pregunta original. Lo que tú me preguntaste fue, ¿cómo puedes tú saber lo que hace felices a los peces? Por la forma en que planteaste la cuestión, evidentemente sabes que sé lo que hace felices a los peces. Yo conozco la alegría de los peces en el río a través de mi propia alegría mientras camino a lo largo del mismo río. Un poco para eh, traer como ese desde dónde. Gracias, Maite. Laura, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la charla. Está súper interesante, muy enriquecedora para precisamente, ¿no? Echar a volar pues el intelecto, la emoción, el sentimiento, la intuición, ¿no? Y bueno, pensaba en esto último que se comentaba al respecto de, pues del quehacer humano y cómo destruye y así, pensando, ¿no? En que también de alguna manera, pues los hongos destruyen y crean a la vez y que en todos los entornos, pues de alguna manera, este, como en muchas historias de las religiones, ¿no? Está la esencia creadora, la destructora y la preservadora, ¿no? Que es como lo que da equilibrio, ¿no? A la naturaleza. Entonces pensaba pues también en esta manera de destruir del humano, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, ahí cómo está la cuestión esta de la conciencia fungi o si existe esta cuestión ahí en las reflexiones, pero cómo habría una especie de conciencia y voluntad de destruir para preservar y cómo de pronto el humano pues destruye nada más por destruir, ¿no? Sin cierta conciencia y no todos, ¿no? Y como decían, de alguna manera, pues esa destrucción va generando, pues también ¿no? Que las formas de vida interactúen que se reinventen a sí mismas, ¿no? O que se adapten o cualquier cosa, ¿no? Pero también pensaba en esto del autoconocimiento, ¿no? De cómo como seres humanos o qué tanto en la naturaleza, las plantas, los hongos, los animales, por una cuestión pues así natural, se conocen tanto a sí mismos que actúan, ¿no? Como debe ser para hacerlo en colectivo, ¿no? Y pensaba en esta cuestión de cómo trabajar en lo individual para aportar en lo colectivo, ¿no? Entonces, bueno, pensando también en que hay, por ejemplo, yo soy practicante de yoga y pues hay como esta yoga para la paz, ¿no? Yoga para el medio ambiente, que es precisamente eso, ¿no? Conocerse a sí mismo y actuar en beneficio propio y de los demás, ¿no? Entonces, ese es mi comentario. Muchas gracias.
Gracias, Laura. Bueno, esto a mí me lleva a pensar en otro tema que les he venido comentando desde inicios del año, que considero que mucha de la crisis socioambiental que vivimos tiene que ver un tanto con salud mental, ¿no? ¿Qué tanto la salud mental humana, pues en este caso, afecta directamente, pues al medio ambiente, ¿no? Porque si traemos violencia interior, pues llevamos violencia donde estemos, ¿no? En todos nuestros vínculos, de una u otra forma o en manifestaciones diferentes. Y bueno, ese es otro grupo de estudio que abriremos el próximo año sobre psicología ambiental, ¿no? Cómo podemos trabajar nuestras emociones precisamente para manifestar otro tipo de vínculos con la naturaleza. Bien, pues muchísimas gracias. No sé, Franco, ¿quieres comentar algo? Bueno, quizás peco de reduccionista, ¿no? Pero me preguntaba, mientras íbamos en esta última fase de la conversa, como, ¿será que el compartir es una forma de aprender y de conocer? Siento que de alguna forma digo una obviedad, ¿no? Pero, ¿qué pasa si, como jugando en un mundo, me da la sensación que un poco naif y utópico, pero jugando en eso? ¿Será que es no tanto saber cuál es la jerarquización o la búsqueda de información en los reinos que no son humanos y es simplemente estar ahí? ¿Será que el conocer es estar en vínculo con ese otro ser sin saber o deducir o caracterizar de cómo va a ser el vínculo si es de dos partes y no solo de una? Como qué pasará, ¿no? ¿Qué sucesos brindará? Si es que nos es posible, y realmente no sé si nos es posible por el desarrollo cultural en el cual estamos inmersas, ¿no? Como no satanizo la cultura que somos, solo me pregunto las limitaciones. Y hay momentos que me da curiosidad, ¿qué será el solo hecho de estar ahí sentado, sabiéndome en vínculo con ese árbol, ese paisaje, esa otredad? ¿Y qué cosas están pasando que nunca voy a saber? Pero que ese es el vínculo. Quizás lo nunca revelado de esa relación con eso no humano es el vínculo. Y no hay nada que decirle ni describir, solamente estar, ¿no? ¿Y cuántas cosas cambiarán? Y acá traigo a una autora que conocí por May, entre tantos otros libros, que es Donna Haraway, y me parece interesante como preguntarnos esto que ella trae cuando empieza a jugar, como qué ideas idean ideas, qué historias cuentan historias, qué mundo mundializan mundos, como si el desarrollo cultural no deja de ser una fricción de cuerpos y vincularidades, ¿qué fricciones vinculares quizás tendríamos que proponernos diferentes para nuevas narrativas y paradigmas del cohabitar en la Tierra, ¿no? Eh, Siento que peco acá de unicornio de colores, ¿no? Pero realmente lo vivo así y creo que es justamente no creer que es un unicornio de colores porque ese cohabitar es ser atravesado por cualquier tipo de emocionalidad, ¿no? Desde desanestesiarnos de las emociones que el cuerpo puede percibir y cuánto eso puede habilitar. Bueno, sumo ahí. Gracias. Gracias, Franco. Evelyn, por favor. Em, me encantó toda tu presentación, Maite, y la de las opiniones de los otros suman. Y me encanta esto de aprender a darle otra mirada a los que nos tocan trabajar para ayudar y colaborar con los agricultores. Y el accionar de los hongos, uno nunca lo ve negativo, siempre lo ve como un aprendizaje más. A ver qué me están enseñando. Ellos nos guían, nos muestran siempre caminos que no imaginamos siquiera y que a mí me sorprenden. Y me sorprenden tanto que no dejo de decir que es un gran mundo dentro de nuestro mundo, al cual tenemos que respetarlo mucho, con un enorme alegría que haya tantos que tienen tan lindos mensajes y pensamientos como el de Jacqueline, me pareció hermoso. Ojalá todos podamos mostrar
esta gran apertura a ese mundo, ¿no? Y no solo para eh, creer que tenemos la forma de ayudarlos. Yo creo, como dice Maite, ellos saben ayudarse, por eso han sobrevivido lo que han sobrevivido y nos están mostrando, pero tenemos que aprender a observar, como dice Franco, para no errar y querer introducirnos en ese mundo y dañar. A veces por querernos salvadores podemos destruir. Así que, bueno, mil gracias, muchísimas gracias Maite y a todos. Gracias, Evelyn. Gracias a todas, a todos. Eh, Maite, Andrea, ¿quieres comentar algo? No, simplemente quería agradecerles porque se unieron acá en Micelio. Funcioné todo ahí como conexión entre Ahí la IFA clave. ustedes. Y nada, me encanta. La verdad que las charlas también de Maite son fantásticas. Voy aprendiendo cada vez más. También me entusiasma un montón los aportes que hacen cada uno y cada una. Tengo todo escrito acá para seguir investigando y la verdad que, no sé, me llena de entusiasmo, me da mucha alegría. Así que muchísimas gracias de corazón a todos por las intervenciones. Liliana, gracias, Andy. Pues nada más, muchas gracias por la charla y ahí por ahí si pueden compartir redes sociales o algo para seguirlos y estar al pendiente de más charlas y esas cosas. Y gracias. Y bueno, gracias a Jacqueline por organizar. Muchísimas gracias, Liliana. Y bueno, muchas gracias a todas, a todos también los que nos están escuchando por medio de YouTube Live y a todas las personas que nos van a escuchar unas horas después, porque vamos a subir el video allí a YouTube y van a tener o va a haber vistas. Y bueno, como ustedes se pudieron percatar, bueno, lo que intentamos con bioética y ambiente es generar estos vínculos, este micelio del que habla Andrea. Andrea estuvo con nosotros en el grupo de estudio del semestre pasado que se llamó Liberación Vegetal. Gracias a ella conocimos a Maite y Maite está aquí, ¿no? Entonces, siempre abrimos la oportunidad para hacer esta comunidad más grande, ¿no? Si ustedes tienen algún tema que crean que es importante compartir, pues bueno, realmente no les digo qué temas porque todo va vinculado hacia el cuidado y respeto a la naturaleza, plantas, animales, ecosistemas, o sea, en general pueden ustedes entrar al sitio y conocer pues más o menos cuál es la visión de todo este proyecto, pero la idea es promover estos sentipensares, ¿no? No tanto de generar acá conocimiento sesudo, bueno, eso yo creo que está en las universidades y está muy bien, ¿no? Pero este espacio me parece que es un espacio que intenta que nosotros busquemos desde este sentir pensar pues otro tipo de formas para vivir, ¿no? Más que para conocer, para vivir. Entonces, pues con esto cierro. Les agradezco muchísimo a todas, a todos que se reunieron esta mañana, bueno, acá en México, pero bueno, por la tarde allá en Argentina. Les comento antes de irnos que el día de mañana vamos a tener otro conversatorio donde hemos invitado a varias personas conocedoras de la bioética de Costa Rica, Honduras, Belice, Paraguay, México, etcétera, para poder hablar sobre este cuidado y respeto a la naturaleza a través de la bioética ambiental, que es un tema que al menos en Latinoamérica o en el mundo anglosajón se vincula directamente con problemas biomédicos y todavía no tiene como esta fuerza sobre la cuestión ambiental. Entonces, mañana vamos a conversar, vamos en el marco del Día Mundial de la Bioética, que es el próximo 19 de octubre. Entonces, pues bueno, vamos a tener a grandes autoridades o personas que trabajan estos temas y que también están pensando en qué podemos hacer desde la mirada latinoamericana, ¿no? Y bueno, eso me parece interesante. Hay quienes todavía niegan que exista una bioética latinoamericana y yo insisto en que sí podemos hacer algo al respecto, ¿no? No quedarnos solo con una visión extranjera o más que extranjera anglosajona. Creo que como latinoamericanos podemos decir mucho al respecto. Nuestra realidad es totalmente diferente, ¿no? Entonces, pues bueno, mañana vamos a platicar
un rato. Yo sé que en Argentina va a ser, creo que las 9 de la noche, pero bueno, va a ser de 9 a 11 de la noche, ¿no? Para ustedes, pero para México va a ser de 18 a 20 horas. Entonces, pues los esperamos y les agradecemos muchísimo. Les voy a dictar el token de asistencia. Esto solamente es para las personas que quieran generar constancia de participación. Todas nuestras actividades pues tienen esta constancia, la posibilidad de que las puedan descargar. Todo es completamente gratuito. Lo único que va a tener una cuota de recuperación es la constancia. ¿Esto para qué? Para mantener pues vivo o que sea autosustentable este proyecto. Entonces, el token, como ya muchos saben la dinámica, va todo con mayúsculas, pero sería el 0, la X, el 4 y la Q. 0x4q. Entonces, todo con mayúscula, esto es para generar constancia. Les agradezco muchísimo a todos nuevamente. Gracias, Maite, y en breve te haré llegar tu constancia de participación. Esperamos tenerte por acá el próximo año, ya que justo mencionaste un libro que queremos estudiar el próximo año, que es Afectividad Ambiental de Omar Giraldo. Y hacia el final de esto le llamamos café ecoliterario. Al final de la lectura tenemos a un invitado especial que nos abre sobre la temática. Entonces ya lo mencionaste, pero tenemos ya programado, yo supongo que en esta semana va a salir la difusión, pero vamos a tener un café ecoliterario sobre un libro de Donna Haraway. Entonces, pues bueno, esperemos que se quieran unir y vean las redes sociales, ahí va a salir todo. Bueno, pues ahora sí me despido y que tengan excelente día. Gracias a todos. Adiós, A todos. gracias. Gracias, Chau, chau. gracias.